El asesino serial que estuvo más de 30 años sin ser detenido, fingiendo ser un ciudadano ejemplar. Esto es Suceso Criminal. Dennis Lynn Rader nació en Pittsburgh, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1945. Dennis Rader es el hijo mayor de 4 hermanos, es hijo de William Elvin Rader y de Dorothea Mae Cook. Creció en Wichita y se graduó de la Wichita Heights High School. De acuerdo a varios reportes, y a sus propias confesiones, de niño, solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Desde 1965 y hasta 1966, asistió a la Wichita Wesleyan University. Posteriormente, pasó 4 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Una vez de regreso en Estados Unidos, Rader vivió en Park City, un suburbio ubicado al norte de Wichita. Allí trabajó en la sección de carnes del supermercado, junto a su madre, quien tenía empleo como contadora. Dennis Rader se casó con Paula Dietz, una germano-americana, el 22 de mayo de 1971, con ella, tuvieron un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Rader trabajó como ensamblador para la Coleman Company y luego trabajó en 1973 por poco tiempo en Cessna. De noviembre de 1974 hasta ser despedido en julio de 1988, Dennis trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT, encargada de colocar alarmas en locales y comercios. En 1974, la familia Otero estaba desayunando en su casa, cuando de repente, Dennis Rader tocó la puerta. Una vez que abrieron, Dennis les apuntó con un revólver. El padre de familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo, aunque no fue el caso. Rader los ató uno por uno a las sillas, desde el más fuerte, que era el padre, hasta el más débil, que era el hijo pequeño. Después de atarlos, Rader torturó psicológicamente a los padres de la familia, simulando abusar sexualmente de la hija y al hijo de la pareja. Luego, Dennis le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. Luego fue por la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Rader notó que los padres seguían con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en las cabezas del padre y del hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que la bajó al sótano donde la terminó de matar, estrangulándola. Lo que hizo después, no se puede decir por términos y condiciones de YouTube, pero hizo algo macabro con la niña. Ese mismo año, el 4 de abril de 1974, alrededor de la 1 de la tarde, Catherine Bright y su hermano Kevin Bright entraron al apartamento de Catherine. Fueron sorprendidos por Dennis Rader, que estaba armado y obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Rader intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y atacar a Rader. En una terrible lucha, el joven Kevin logró darle fuertes golpes a Dennis Rader y pudo alcanzar el revólver del asesino, pero cuando intentó dispararle al estómago, el arma falló porque ésta tenía el seguro puesto. De este modo, Rader lo golpeó y le sustrajo el arma para dispararle 2 veces en la cara. Pensando que el joven Kevin había muerto, Rader volvió al cuarto donde estaba la joven Catherine, y la apuñaló 3 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin, increíblemente seguía con vida, y logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, a las 7 de la noche del mismo día, fue declarada muerta. Tras 3 años sin cometer ningún asesinato, Dennis Rader decide volver. Es entonces que en marzo de 1977, Shirley Vian, de 26 años, quien era madre de 2 niños y una niña, fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta luego de que Rader, armado, llamara a la puerta.
Después de entrar, Rader encerró a los 3 pequeños en el baño, para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre, estrangulándola con una cuerda. Luego, le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños afortunadamente sobrevivieron debido a que sonó el teléfono, que espantó a Dennis, e hizo que escapara. 9 meses después, el 8 de diciembre de 1977, Rader volvió a matar. Nancy Fox, de 25 años. Poco después de las 9 de la noche, Dennis Rader entró en el apartamento de la joven, quien no se dio cuenta de que alguien había entrado. Luego de eso, la llevó a la cama donde la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama luego de que a las 8:20 de la mañana del día siguiente se recibiera una llamada en la central de policía alertando del asesinato de la joven. Aparentemente, el propio Dennis Rader habría sido el que efectuó la llamada. Se encontró semen en la escena del crimen. Después de ese asesinato, Rader no mataría por 7 años. El 27 de abril de 1985. Maren Hedge, de 53 años. Entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana. De ese día, Dennis Rader atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos hasta matarla, y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Rader atacó a otra víctima. Vicky Wigirly, de 28 años. Esta joven madre de un niño de 2 años, fue estrangulada y su cuerpo fue tendido en el suelo de su habitación. Su esposo, abatido por la muerte de su esposa, contrató a un detective privado, quien no pudo dar con el paradero de Rader. El último asesinato de Dennis Rader fue en enero de 1991. Dolores Davis, de 62 años. Fue secuestrada en su casa y estrangulada hasta morir. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. En 1989, previo al censo federal de 1990, Rader trabajó de supervisor en el censo llevado a cabo en el área de Wichita. En 1991, Rader trabajó para otra compañía encargada del control de animales, zonificación, problemas de vivienda, entre otras tareas. Trabajando allí, los vecinos lo catalogaban como alguien excesivamente entusiasta y estricto. Además, fue blanco de quejas, especialmente de una vecina que se quejó de que Rader había sacrificado a su perro sin razón alguna. Dennis Rader no estaba ni siquiera en la lista de sospechosos de la policía. Es por ello que empezó a enviar pistas para que lo encontraran en una muestra total de arrogancia. En la última pista que envió preguntó si podrían saber de quién se trataba si enviaba un disquete. La policía ya contaba con ayuda tecnológica. Respondieron a través de un diario que enviara el disquete y le dijeron que no podrían saber quién lo remitía. Dennis mandó el disquete con un único archivo. La policía comprobó rápidamente los metadatos del documento de Microsoft Word. En los metadatos, la policía encontró que el que escribía la carta se hacía llamar Dennis. También encontraron una conexión a una iglesia luterana. Es por esto que la policía buscó en internet a la iglesia luterana de Wichita y buscó el nombre Dennis. De esta manera, los investigadores encontraron a quien estuvo prófugo por más de 30 años. A pesar del hallazgo del disquete, la policía aún estaba desesperada, debía conseguir más evidencias. Los investigadores sabían que el asesino BTK tenía un Jeep Cherokee. Cuando fueron a casa de Rader, había un Jeep Cherokee en su garaje, sin embargo, no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía la hija de Dennis Rader, que prestara una prueba de Papa Nicolau, que ésta dejó como requisito para ingresar. Se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada en las escenas de los crímenes. Con suficientes pruebas, el 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. El 27 de junio de ese mismo año, Dennis se declaró culpable por los asesinatos y el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Es decir, una cadena perpetua por cada muerte ocasionada. Dennis Rader podrá optar a la libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión, en el año 2180.
Rader evitó la pena de muerte debido a que el estado de Kansas reinstauró esta pena en 1994, 3 años después de su último asesinato. El 27 de julio de 2005, después de la detención de Rader, el juez de distrito del condado de Sedgwick, Eric Joust, no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció el inmediato divorcio a la esposa de Rader, debido a que su salud mental estaba en riesgo. Dennis Rader no protestó por el divorcio y el matrimonio de 33 años. Paula Dietz, excónyuge de Dennis, dijo en su petición de divorcio que su condición tanto física como mental había sido afectada por su matrimonio. Dennis Rader, que en la actualidad tiene 79 años de edad, está encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Kansas. El acrónimo BTK, que muchos le apodan, significa traducido del inglés al español, atar, torturar y matar. ¿Qué era exactamente lo que Dennis Rader hacía con sus víctimas? Da pulgar arriba, comenta y comparte este contenido con todos tus conocidos. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otro caso de Suceso Criminal.